voy a compartir con ustedes la frase que me ayudó a mí a tener muchísima más confianza y que espero que los ayude a ustedes a tener muchísima más confianza. La frase es bastante sencilla y es: habla de lo que sabes. ¿Por qué hablar de lo que tú sabes y hablar de tu historia te ayuda a tener más confianza? Esta frase me ayudó muchísimo a cambiar mi mentalidad al momento de compartir y expresarme con otras personas. Y es bastante sencilla. Si solamente hablas de las cosas que sabes, realmente no vas a tener ningún problema de confianza. Nadie puede desmentir tu historia, nadie puede desmentir lo que tú conoces, nadie puede desmentir lo que tú has vivido. El contexto de la frase es el siguiente: imagínate que tú tienes en la aventura de tu vida una bolsa que se llama confianza. La confianza la vas a ir llenando poco a poco con cosas que has vivido, experiencias, conocimientos, sabiduría, cosas por el estilo. Conforme la vas llenando, esta bolsa la cargas siempre encima. Y en el momento que durante tu vida alguien te haga alguna pregunta o te haga algún comentario o estés teniendo conversaciones con alguien y se mencione un tema de algo que tú has vivido o has experimentado, vas a poder contar tu historia con toda tranquilidad, ya que estás contando las experiencias que tú has tenido. Esto es muy importante para tener muchísima más confianza. ¿Por qué? Porque nadie sabe mejor tu historia que tú. Y siempre de los mejores temas que vas a poder hablar son de los temas que tú sabes porque los has vivido. Por ejemplo, cuando a mí alguien me pregunta sobre algún tema de hacer ejercicios, yo con toda tranquilidad puedo hablarle de cosas como, por ejemplo, cómo hacer ejercicios en casa, qué ejercicios con tu propio cuerpo puedes hacer, porque son cosas que yo he hecho durante muchísimo tiempo, y hablar de estos temas me siento bastante tranquilo y con bastante confianza porque les hablo de mis propias experiencias y de las cosas que yo he vivido. Pero si, por ejemplo, viene alguien y me pregunta sobre ciclismo o cómo surfear o alguna otra actividad que yo no haya hecho, realmente yo no puedo hablar de esos temas. El hecho de que yo intente hablar de un tema del cual no sé nada, ya que nunca lo he hecho, no he estudiado nada ni nada por el estilo, va a notarse. La gente se da cuenta cuando tú estás hablando de algo que no sabes. Se nota ya sea porque esa persona lo conoce el tema del que están hablando y se da cuenta de que la estás mintiendo, o por el simple hecho de que al momento de tener que fabricar una historia y tener que fabricar ideas de algo que no conoces, tu cerebro se pone a trabajar de más y te notas nervioso. En cambio, si tú hablas de tu propia historia y hablas de cosas que tú has vivido, tranquilamente vas a poder hablar de estos temas por horas y horas y horas y vas a transmitir la confianza que tienes de las experiencias que has vivido. Entonces, obviamente, la pregunta sería: ¿y qué pasa con las cosas que no he vivido? Porque obviamente no has vivido todas las cosas que han vivido el resto de las personas. Tal vez no has practicado cosas que otras personas sí porque no te gustan o lo que sea. En este caso, lo mejor que puedes hacer realmente es admitir que no lo sabes, admitir que no sabes del tema del que se está hablando o no sabes cómo responderle a estas personas porque es algo que no te interesa, tal vez con otras palabras para que no suene tan ofensivo, pero realmente lo mejor que podrías hacer es decirle a la persona que no sabes qué decirle y admitirle la verdad, que es que no sabes de ese tema. Te aseguro que si tú estás en un grupo de personas y esas personas están hablando sobre un tema del cual tú no sabes, tienes pocos conocimientos o que nunca has vivido, y alguien te pregunta sobre algo y tú tranquilamente le respondes a esa persona que no lo sabes, te aseguro que vas a quedar muy bien parado. Tal vez al principio muchas personas se van a sentir extrañas porque este comportamiento es raro. Realmente muchas personas tienen un enorme problema con admitir que no saben algo, cuando gran parte de la humanidad no va a saber toda la verdad del mundo, porque en este mundo hay millones de personas y cada persona tiene una historia diferente. Tal vez lo que a mí me funcionó, como por ejemplo hacer ejercicios en mi casa y practicar calistenia, me ayudó muchísimo, y tal vez a otras personas tal vez no. Ellos son otras personas con sus historias y yo tengo la mía. Yo tengo mis experiencias y mis vivencias y esas otras personas tienen las suyas. Nadie tiene la verdad absoluta. Entonces, en el momento que tú comprendes y aceptas que tú no lo vas a saber todo, pero que sí sabes de las cosas que has vivido, no te va a costar para nada admitir el no saber algo. Y como te digo, tal vez las personas que estén a tu alrededor no se van a sentir muy bien al principio, es como algo extraño, pero en el momento que esto ocurre, las personas te van a respetar más y vas a transmitir más confianza, ya que créeme que se necesita más valor y más confianza en ti mismo el admitir que no sabes algo con intenciones de no quedar como un ridículo, al hecho de que inventes algo y que realmente quedes como un ridículo. Te aseguro que va a ser muchísimo peor, porque eso es lo que posiblemente ocurra. Si están hablando de ese tema, es porque algunos habrán vivido experiencias sobre ese tema. Es como que a mí me preguntaran sobre montar motos. Yo nunca he montado motos, creo que solamente como 2 veces en mi vida. Y si alguien me pregunta sobre temas de motos o cómo montar una moto o cómo hacer trucos en una moto y yo me pongo a inventar, esa persona, aunque tenga el conocimiento mínimo, tiene mucho más conocimiento que yo, que no tengo ninguno. Y esa persona se va a dar cuenta que de lo que estoy hablando no tiene sentido o estoy inventando cosas. Y en ese momento esa persona va a perder respeto a mí. En cambio,
cambio, si yo hablo de las cosas que yo he vivido, tranquilamente puedo hablar por horas y horas y horas de las experiencias que yo he vivido. Además, el secreto de esta frase es que nadie puede contar tu historia mejor que tú. Nadie puede contar las cosas que tú has vivido mejor que tú. Nadie está diciendo que lo sepas todo y no lo vas a saber todo jamás, pero tú siempre vas a poder contar tu historia de la mejor manera y nadie puede desmentir tu historia. Nadie puede decirte que no desayunaste la comida que desayunaste. Nadie te puede decir que no viviste las experiencias que viviste porque fuiste tú el que vivió tus historias. Y se nota cuando la persona está contando una historia que realmente le pasó. Estas son las cosas que te dan confianza al momento de hablar. Cuando tú cambias la mentalidad de hablar de cualquier cosa o responder porque tienes que responder y cambias a solamente hablar de las cosas que realmente sabes o de las cosas que has vivido o de tu historia referente a esos temas y te eliminas ese peso de encima de empezar a inventar cosas y admites que no sabes de ciertos temas o que no lo puedes saber todo, que hay cosas de las cuales no vas a saber, en ese momento vas a transmitir muchísima más confianza al momento de hablar con otras personas. No importa si son 1000 personas o si son 5 personas nada más, porque realmente no hay mucha diferencia. La confianza la vas a tener tú mismo porque tú siempre vas a estar contando tu historia. Hay una frase muy famosa que dice: los sabios hablan porque tienen algo que decir y los bobos hablan porque tienen que decir algo. Y esto es verdad. Muchas personas cuando se ponen a hablar de cosas que no saben porque tienen que decir algo, porque sienten que tienen que decir algo, realmente quedan en ridículo, quedan haciendo otras cosas peor o quedan peor parados. En cambio, si eres una persona que habla de las cosas que has vivido, te vas a sentir mejor contigo mismo porque vas a hablar de tu historia, vas a hablar con confianza de las cosas que has vivido y de las experiencias que has tenido. Obviamente con la mentalidad abierta de que no todo lo que tú has vivido es la absoluta realidad, pero sí con la mentalidad de que nadie puede eliminar o negar la historia que tú has vivido y nadie puede negar que viviste lo que viviste y que son las experiencias que has tenido y son los conocimientos que tienes. Obviamente, mientras más cosas hagas, más vas a llenar tu bolsa de confianza, de anécdotas y sabidurías, y eso te va a dar más confianza al momento de hablar. Pero en este momento, la mejor anécdota que tú tienes es las anécdotas de las cosas que ya has vivido. Así que si en algún momento estás sentado con un grupo de personas y están hablando de cosas que tú has vivido, siéntete en confianza de contar las historias de tu vida y de lo que tú has vivido, porque al final esas son tus experiencias, y siéntete en confianza porque al final de la historia son tus vivencias y nadie puede negar que eso es verdad. Y si se está hablando de algo que no sabes, elimínate la barrera mental de que tú crees que tienes que saberlo todo, de que tú crees que tienes que responder todo lo que te pregunten, y rompe esa barrera diciéndole a estas personas que no sabes de lo que están hablando o que nunca has vivido algo similar o algo parecido y que no puedes opinar porque no sabes, y te aseguro que esas personas van a cambiar muchísimo su perspectiva hacia ti y tú te vas a sentir con muchísima más confianza de poder hablar y de poder expresar tus historias. Al final, la mejor manera de tener confianza es conociéndote a ti mismo, y esto es una de las cosas más importantes que puedes hacer en tu vida. Y si este video te ayudó, compártelo con alguien que tal vez tenga algún problema de confianza al momento de hablar con otras personas o al momento de expresarse con otras personas. Y si este video te gustó y te generó valor, no olvides en dejármelo en la caja de comentarios para saber que te estoy ayudando a ti también a tener más confianza al momento de hablar con otras personas. Y si quieres todavía seguir creciendo y mejorando como persona, te voy a dejar un video donde hablo de los 3 cambios fundamentales que puedes hacer en tu vida para mejorarla un 300% y sentirte muchísimo mejor contigo mismo.